Bueno, 10 de la mañana, 3 minutos y recibimos en Arriba Gente a nuestro próximo entrevistado, porque se lo decíamos en los títulos temprano, continúan las investigaciones por casos de espionaje en democracia. Ahora, hace pocas horas, ha trascendido que dirigentes de izquierda tienen identificado a un hombre jubilado por defensa en el año 2005 que se infiltró al menos por 20 años y alcanzó puestos jerárquicos a nivel político y también a nivel sindical. Para conocer más detalles de esto es que estamos recibiendo al diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez, que preside la comisión investigadora sobre espionaje militar en democracia. De hecho, la comisión está trabajando sobre el archivo Berruti. Este archivo, este dato sobre este personaje infiltrado durante 20 años, surge de los trabajos que ha realizado que se han realizado a partir del denominado Archivo Castiglioni, pero presumo yo que algún tipo de conexión o de información en paralelo deben contener ambos. ¿Cómo le va? Muy buenos buen día. Gracias por la ¿Estoy invitación. equivocado si hago esa presunción? No, yo creo que es muy probable que por el volumen, por las coincidencias temáticas que se detallan, recuerden que nosotros fuimos accediendo a los contenidos del Archivo Castiglioni a través de un informe que nos llegó de manera anónima por parte de, mejor dicho, el informe elaborado por los peritos Yebor y Rico. Eso nos llegó de manera anónima y nos fuimos introduciendo a la temática del Archivo Castiglioni a través de estos informes. Comparando esos contenidos que daban cuenta los informes de los peritos con el archivo que hoy estamos analizando, que es el que encontró la ex ministra Susana Berruti, obviamente muchos puntos de coincidencia, en donde, es una afirmación hoy categórica, respaldada por todos los integrantes de la comisión, de que existió espionaje militar en democracia de manera sostenida, de manera sistemática, en una dimensión muy importante. Estamos hablando que este archivo tiene aproximadamente 3 millones de copias, unos 12.500 libros de 250 páginas cada uno, lo cual habla de una tarea no llevada adelante por uno o dos trasnochados, sino que implicó una tarea institucional, una tarea de los servicios de inteligencia que obviamente contaron con la anuencia de las direcciones de información e inteligencia. Y este dato que surge a partir de la publicación que se hace el viernes y lo que trasciende el fin de semana en los distintos matutinos respecto a este personaje que se infiltró durante 20 años, ¿lo sorprendió? ¿Le llama atención? Que haya podido llegar a ese grado de infiltración, por decirlo de alguna manera, sin levantar sospechas, en definitiva. Sí, fue una práctica sistemática, ¿no? En realidad había decenas y cientos, diría, de agentes que estaban, desperdigados por distintas organizaciones sociales, por distintos partidos políticos, y además tenían fuentes. O sea, dos elementos que van y que confluyen en un mismo objetivo, lo que hace difícil a veces identificar a las personas. Porque no todos van a tener un recibo de sueldo, del Ministerio de Defensa perteneciente a las Fuerzas Armadas, sino que informantes que ellos tenían en determinados lugares, partidos políticos de izquierda, organizaciones sindicales, estudiantiles, el vínculo es otro, no es un vínculo contractual, formal. Esto para complejizar un poco el análisis. A nosotros nos sorprende que haya referencias de algunos agentes tan fáciles de identificar, ¿no? Claro, porque en este caso concreto del que se habla, es muy el señor fácil. Él es. Claro. Ya a esta altura, quien debe saber ya lo sabe quién es, de quién se está hablando, ¿no? Y porque para decirlo, lo sabe la producción de Arriba Gente, me imagino que quienes están vinculados tienen que saberlo. Me imagino que sí, esto es algo que, de hecho, en estos días por las redes sociales ha tenido una impronta muy fuerte. Lo que queremos señalar con esto es, por lo menos, colocar la duda cuando se da una mención tan explícita a una persona que desarrolló tareas, supuestamente, de inteligencia en determinados lugares. Y me manejo con esta cautela porque, en realidad, sorprende que habiendo tantos agentes se pueda colocar con tanta rigurosidad 2 o 3 que aparecen claramente identificados. A mí, por lo menos, me genera la duda. Y a priori, obviamente, no se puede confirmar la identidad de estos supuestos agentes. Por esto que decía, porque hay un cuidado muy extremo
en cuanto al manejo sobre los distintos agentes. La mayoría tienen códigos compuestos por números y letras y obviamente seudónimos. Y una referencia que diga, bueno, era el suplente de tal dirigente sindical en tal año, es buscar las actas de una mesa representativa, las actas de una conformación de dirección del Frente Amplio, de un partido político o de una organización social para darse cuenta. Claro. Entonces, es llamativo que eso esté de esa manera. Ahora, Gerardo, voy a ir, si me permiten los dos, Danilo y Gerardo, un escalón más abajo. Es decir, voy a intentar contextualizar un poco esto para la gente que de repente en este momento y en estos días se ha visto sorprendida con esta situación de espionaje militar en democracia. A ver, es dable imaginar o entendible para mí y para el ciudadano común que a la salida de la dictadura, apertura democrática, año 1985, con un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas que venía de la dictadura militar y con un pacto realizado en el Club Naval con proscriptos, etcétera, etcétera, es dable esperar que el aparato militar siga de alguna manera siendo manejado por quienes detentaban el poder en forma autoritaria, le hacen los militares, y que pretenda mantener un cierto control durante el primer gobierno democrático de determinado tipo de actividades, ¿no? 85, 90, 95. ¿Hasta cuándo se supone que siguieron trabajando estos espías? Y aunque la pregunta pueda ser de perogrullo, ¿con qué intenciones espiar en democracia? Sí, o sea, los documentos que nosotros tenemos van hasta el año 2005, que son las actas de microfilmación que dan cuenta de archivos que son del año 2003. O sea, hasta el año 2003 hubo tareas... No, pero ese es el archivo de Ruti. Ese es el archivo de Ruti. El archivo Castiglioni... El archivo Castiglioni... Supuestamente tiene otros componentes que van hasta el año 2015. Perdón, Gerardo. La integración del archivo. Claro. No quiere decir que las tareas de infiltración hayan sido hasta ese año. Claro. Yo lo comentaba fuera de afirmar. cámara, antes de comenzar la nota. Me tocó, cuando se descubre el archivo Castiglioni, por subrayado, ir al lugar, a la casa de Castiglioni, ya fallecido en ese momento, obviamente. Y el cuidacoche, yo no sabía que estaba en la esquina de Luis Alberto Rey Thompson, pero no sabía cuál era la casa. Le pregunto al cuidacoche y le digo, che, sí, es aquella casa. Se fueron dos viajes de camionetas llenos de cajas. Camionetas grandes, modelo de camioneta grande. O sea, ¿cuánto material dijiste que había? 3 millones de copias es el con el cual nosotros estamos trabajando. O sea, puede ser... Sí. Insospechado todo el material que pueda haber ahí. Entonces vuelvo sobre la pregunta. ¿Cuál es la intención de mantener un aparato de espionaje en plena democracia y prácticamente ya con gobiernos del frente? Sí. Yo creo que fue muy cercano, una figura muy cercana al presidente Vázquez. O sea, Castiglioni en realidad desarrolla las tareas dentro del ministerio previo al 2005, ¿no? Es cuando tiene, digamos, su mayor desenvolvimiento en los aparatos de inteligencia militar. Fue un asesor de varios ministros de defensa previo al 2005 en distintos temas, incluso en materia de seguridad en la región, ¿verdad? Él era un especialista, entre comillas, digamos, en estos asuntos. Lo cierto es que uno se puede preguntar ¿por qué existió esto? Bueno, porque hay una impunidad muy grande todavía, porque no se pudo avanzar en democratizar determinados elementos de las Fuerzas Armadas que tienen o que se focalizaron en una doctrina de la seguridad nacional que reprodujeron por lo menos desde el año 67, 68 hasta el año 2005. Voy hasta esa fecha porque yo hoy no tengo elementos para afirmar o para negar. Exacto. Sí, en función de la documentación. Entonces, evidentemente esto parte de la base de generar el enemigo interno, de generar en los partidos de izquierda, de generar en los movimientos sociales un enemigo a combatir y a derrotar. Por eso creo que se desarrolló con tanta insistencia la tarea de infiltración, de vigilancia, de allanamientos ilegales sobre dirigentes de partidos políticos de izquierda y organizaciones sociales. Allanamientos ilegales que se dieron de manera, uno dice, bueno, muy sorprendente. Es típico de una telenovela, típico de una película de ciencia ficción, ¿no? Presentarse en la casa de un vecino, un agente militar, disfrazado, digamos, de
inspector de OCE diciendo que, bueno, hay algún tipo de pérdida rotura de agua. Bueno, entran a la casa, hacen una especie de visión general, de paneo general, y con eso construyen el perfil ideológico de esa familia, ¿no? Hay varios de esos informes donde dicen, bueno, esta familia era frente amplista, marxista-leninista, no sé, ese tipo de cosas que realmente llama la atención que eso se estuviera haciendo en democracia, ¿no? Y habría que preguntarles, por eso la comisión va a estar citando a los mandos militares de los servicios, de las direcciones de información e inteligencia, por qué desarrollaron estas labores. Pero la pregunta era, en democracia, ¿las autoridades y jerarquías sabían de la existencia de estas prácticas? ¿Las avalaban? Y si sabían, a partir del 2005, o mejor dicho, hasta el 2005, porque ustedes han invitado a la comisión a jerarcas de la época, a nivel militar y a nivel también policial, porque digo, ex ministros del Interior han comparecido también. ¿Sabían o no? Dicen que no. Todos los ministros que participaron, los ex ministros, tanto Defensa como el Interior, negaron este tipo de actividades, o mejor dicho, plantearon que no conocían este tipo de actividades, que obviamente no fueron encomendadas por sus correspondientes mandos, eso es lo que ellos han manifestado. No tenemos por qué poner en duda. Lo que sí decimos es que una tarea de esta dimensión no se puede dar sin el acuerdo, sin la anuencia del aparato institucional del punto de vista de la Dirección de Información e Inteligencia. O sea, lo que fue la DEGID, lo que fue la INACE posteriormente, estaba en conocimiento de esto claramente porque varios de los archivos están con su sello, con su firma. Varios de estos archivos tienen comunicaciones entre los distintos jefes de departamento. El jefe de departamento 1 de la DINASE con el jefe del departamento 3, donde ahí se dan cuenta de seguimientos que se hacía a militantes del Frente Amplio, donde se da cuenta de infiltraciones, actividades que el Frente Amplio desarrollaba en la Casa Central o una actividad, un comité de base, ¿no? O sea, estamos hablando no de grandes actividades que uno dijera, bueno, llamaba la atención, no, estamos hablando de actividades cotidianas que hoy se pueden seguir haciendo, ¿no? Una comida, una charla sobre X tema, bueno, allí también se infiltraban esas actividades y se hacía una especie de, digamos, se pasaba una lista de los participantes, de los autos que allí estacionaban y bueno, y después se daba también algún tipo de seguimiento sobre esos vehículos. Bueno, perdón, el Marcelo Abdala en el último acto donde se realizó allí en 18 y antes el discurso del PIT-CNT, mostró un documento de un seguimiento que se le hizo a él en Maldonado, con nombre y apellido de las personas responsables de la unidad militar, que dieron cuenta de que se había reunido, hacía en determinado lugar, se entonó el himno, una actividad sindical, ¿no? De la década del 90, si no un 1 de mayo. Un 1 de mayo del 90, y mostró el documento, tiene el documento. Sí. ¿Le llegó? Sí. Han habido varios de estos casos, en vos ponías el ejemplo del movimiento sindical. Hay decenas de ejemplos similares donde se va y se participa en la actividad. Y luego, lo peor de todo es, primero, ¿por qué se investiga una actividad democrática, una actividad pública de una organización sindical en este caso? Y lo segundo es por qué se tiene que hacer un listado de los participantes, un listado de los vehículos que allí están, digamos, haciendo tareas organizativas, o sea, estando a disposición de la organización, o de aquellas personas que se arrimaron a escuchar un acto, ¿no? O sea, a escuchar la versión del movimiento sindical o determinado dirigente político. O sea, esas cosas realmente son muy graves, nos preocupan, porque se focalizaron en los partidos de izquierda y en organizaciones sociales, pero abarcó todo el espectro de partidos políticos en nuestro país. Sí, claro. O sea, también hubo sobre el Partido Nacional, también hubo sobre el Partido Colorado, lo cual habla de una gravedad y de un nivel, si es que se confirma esto, de autonomía absolutamente preocupante que debe corregirse de inmediato. ¿Qué es lo que nos puede hacer suponer o pensar que en este momento esas prácticas no se mantienen? Si pudieron ser ocultadas, por lo menos durante 20 años, ponemos como fecha, como decías recién Gerardo, el 2005, como fecha, como año que hasta el 2005 podemos hablar de esta práctica. ¿Qué nos hace pensar que si fue
a espaldas o sin que lo supieran las principales autoridades. A ver, ¿en quién confía uno cuando habla de defensa? En el representante político que tiene el gobierno allí, en el ministro, en el subsecretario. Después se supone que el resto de los mandos vienen haciendo carrera. Digo, ¿me seguís un poco el razonamiento? ¿Qué nos hace pensar que en este momento no se está produciendo esa misma práctica? Bueno, yo creo que no hay ni elementos para afirmarlo ni para negarlo. Porque como se movieron con tanta autonomía, según se desprende del análisis que venimos desarrollando, puede ocurrir que esto siga pasando. Entonces creo que la mejor manera que tenemos hoy, el conjunto de uruguayos, sin importar su perfil ideológico, sus convicciones filosóficas, sus convicciones políticas partidarias, es que estas cosas no sucedan. Y para eso se viene un debate, me parece muy importante, que es avanzar en una ley de inteligencia que regule y controle el accionar de estos servicios. Y antes de cerrar, perdona, ¿la denuncia de algunos diputados o legisladores de teléfonos pinchados puede tener algún tipo de conexión con esto? No lo sé en realidad, porque hasta ahora no se ha podido demostrar, ¿sí? Que eso haya existido. Sí han habido situaciones, por ejemplo, hace muy pocos días, de una marcha estudiantil que bueno, tuvo un episodio... Digo, el propio Ministerio del Interior. Bastante turbio, y ahí el Ministerio del Interior, hay que decirlo, actuó de muy buena manera, investigó de manera muy rápida y llega a la conclusión de que el policía rompió el protocolo y por lo tanto, bueno, recibió la sanción correspondiente por evitar justamente un camino orgánico, institucional, que respete las garantías, que respete los derechos de todos los ciudadanos. Gerardo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Recordemos que Gerardo Núñez es diputado por el Partido Comunista, pero presidente de esta comisión investigadora. Hay que ser sincero, ¿no? Uno queda un tanto anonadado de escuchar estas cosas en el 2017. La mejor de las suertes para toda la comisión y, bueno, la más rápida dilucidación de ciertos temas. Trabajo van a tener, ¿no? Archivo hay... Hay en pila. Hay en pila para trabajar mucho, sí. Muchísimas gracias. Así hemos estado junto a Gerardo Núñez hablando sobre este tema de espionaje militar en democracia.